Curiosamente hizo lo que siempre suele hacer al escuchar una palabra. Prólogo, del griego prólogos, compuesta por el prefijo pro, antes que o en favor de, y logos, palabra o discurso. Por lo tanto, el prólogo es lo que se encuentra antes que la palabra. Siempre he sido un amante de la semiótica y por lo tanto de la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado y el origen de las palabras. Y es que estoy convencido de que cuando conocemos el origen de las palabras, podemos relacionarnos mejor con ellas y a un nivel más profundo y complejo. Prólogo. Antes que la palabra. Pero, ¿qué hay antes que las palabras? Antes que las palabras hay una intención. Y esta intención existe porque los seres humanos somos un caldero hirviendo en deseos. Deseamos cosas y nuestras acciones van encaminadas en conseguirlas, por lo que si usamos el lenguaje en todas sus variables es porque logramos algo con él. Como consultor en imagen pública he sido un estudioso y continuo practicante de la propaganda. De hecho, los consultores en imagen pública somos propagandistas por excelencia, pues es la ciencia a la que queremos recurrir cada vez que queremos despertar emociones en las audiencias para moverlas hacia los lugares donde están los objetivos de nuestros clientes. Propagar es multiplicar, extender, difundir el conocimiento de algo o la ficción a ello, pero ¿con qué fin? Pues con el fin de persuadir. Siempre les defino a mis alumnos del Colegio de Consultores en Imagen Pública la palabra propaganda como la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Persuadir es mover, inducir, incitar, provocar y hasta obligar a alguien a hacer o creer algo que nos beneficie en la satisfacción de nuestros deseos. Y este libro puede ayudarte a conseguir lo que deseas. El fenómeno de la persuasión no es para estudiarlo ni para entenderlo, sino para obtener resultados mediante nuestras acciones. Acciones que en el libro negro de la persuasión se transforman en leyes a las que Alejandro Llantada les puso nombre y apellido, para familiarizarnos con ellas y poder usarlas a nuestro favor o blindarnos contra su poder. Madame de Staël, la célebre opositora de Napoleón, dijo que al inteligente se le puede convencer, al tonto persuadir, dándonos a entender que la palabra persuasión tiene una carga emocional un tanto negativa. Pensamos que el que persuade manipula y acomoda las cartas a su favor, y es cierto, pero esto no tiene por qué ser negativo. Manipular es transformar, convertir una cosa en algo diferente, poder encauzar por un buen camino lo que nos rodea, y creo que uno de los principales aportes de Llantada es que nos aleja del mal olor que normalmente produce la palabra persuasión. De hecho, nos enseña a comprenderla, a usarla, a abrazarla, a respetarla y hasta quererla. Los grandes líderes han utilizado estas técnicas. Sabios milenarios como Sun Tzu o pensadores renacentistas como Maquiavelo las han enseñado. Autores contemporáneos como Dale Carnegie o Robert Greene las han retomado creando multipremiados bestsellers. Y hoy, tú tienes entre las manos un libro que los reúne a todos y te introduce de manera amena y sencilla al fascinante mundo de la persuasión. Como este libro, pocos. Tú decides si sigues leyendo o sigues siendo incauto. Yo de momento puedo asegurarte que este libro te ayudará a lograr tus objetivos. Y por cierto, este prólogo fue escrito usando muchas de las leyes que en este libro encontrarás. Álvaro Gordoa, México, Distrito Federal, 30 de agosto de 2013.